Hello, good morning, good evening, good afternoon, wherever you are. I am Susan Davis, and I am glad that you're all here. I have to really quickly make sure I'm on the right channel. Am I still on English? Okay, great. Today we have a Systems at Home event. It's WASH Systems, Sustainability, and Resilience. Why do they matter? And we're looking forward to stimulating a lot of good conversations for people from around the world. We had a really good interest in this event and the other two that our colleagues are hosting in other countries. As you're joining, go ahead and introduce yourself in the chat room, where you're from, maybe who you work for, and then you can get to know each other more when you go into your breakout rooms. So I am Susan Davis. I'm the Global Coordinator of Agenda for Change. I should have mentioned that in the beginning. Really excited to be working with my co-hosts from Millennium Water Alliance and the Mortenson Center for Global Engineering. You'll hear more from them in a second. This is just the brief agenda for today. The most exciting part, we think, will be these small group discussions where you'll get to talk to each other, and we hope you'll meet some people that you would probably never run into even at a conference. And we're trying to replicate that in-person experience that you might have if you actually got to go to Stockholm World Water Week. So networking and discussion. And then we'll all come back together to hear some of the highlights from those conversations. And then we'll share a few resources with you. So who are we? Who are these groups that are organizing this? Well, I'll talk about Agenda for Change, and you'll hear from our other co-hosts just after that. So Agenda for Change is a collaboration of like-minded organizations. We call them members. And all of these organizations have adopted a set of common principles and approaches. Our members work collectively to advocate for and support local and national governments in strengthening the WASH systems that are required to deliver universal, sustained access as outlined in Sustainable Development Goal 6. Some of our key activities, including organizing things like this for the WASH Systems Community of Practice, include compiling evidence from our members on the impact of system strengthening and examples of collective action towards those efforts. We do collective advocacy and we do knowledge sharing. And you can see our members here. We currently have 14 members. You can see their logos on this slide. And now I'd like to invite my colleague Laura Brunson from the Millennium Water Alliance to talk a little bit about Millennium Water Alliance. Great, thank you, Susan. The Millennium Water Alliance is a permanent alliance of water organizations that convenes and influences NGOs, governments, and the private sector to accelerate global progress on water, sanitation, and hygiene. And we are coordinated by a global secretariat that facilitates the collective work of the membership. A couple of examples of the kinds of things we do to fulfill our value proposition and to serve our members include supporting events like we're doing today, serving as the hub for system strengthening programs in Ethiopia and a resilience program in Kenya. And we also support a variety of other initiatives that bring members together for convenings and learning, and supporting things like increased water point monitoring and accelerating use of best practices. And we currently have 18 members that you can see here on the screen that include private sector organizations, research entities, and NGOs that work on WASH. So great to have you all here today. Thanks for joining. Great. Thanks, Laura. And now we have another Laura McDonald from the Mortenson Center in Global Engineering. Thanks, Susan. My name is Laura, and I'm the Managing Director of the Mortenson Center in Global Engineering, which is at the University of Colorado Boulder. And I'm joined today by my colleague, Jamie, who's our Senior Manager of Cooperative Programs. More broadly, the Mortenson Center combines education, research, and partnerships to improve development tools, policy, and practice. And with regards to the focus of today's event, we apply systems analysis,
impact evaluation methods, and monitoring and forecasting for decision making in order to foster locally driven solutions to sustainable service delivery. So you can see on our slide here, two of our key activities. So we're the lead on the 5-year USAID WASH Systems Learning Partnership, which is currently operating in Uganda, Kenya, and Ethiopia. And SWS tests new ideas, approaches, and tools to overcome barriers to improving WASH service sustainability. And then the Drought Resilience Impact Platform aims to prevent drought-driven humanitarian emergencies by making sure that groundwater is readily available at strategic locations during cycles of water stress. And in both of these examples, we work closely with the Millennium Water Alliance and several of its members towards this work. And then my colleague Jamie is going to share some additional resources related to DRIP in the chat. Thanks, Laura. And you both reminded me that I don't think I said introduce my colleague Alex Shannon, who pulled a lot of this stuff together and is behind the scenes making this all happen. Alec, you'll hear from at the end, and we'll share some resources as well. And the other really cool thing about all of this is we all share, we have some shared members, and we talk to each other a lot about how we can work together and learn from each other. There are 2 other events going on right now, or not right now, but today and tomorrow, that are hosted by our colleagues with RWSN and Susanna and some other programs and WaterAid. So we've got representation in Europe. They had an event this morning, not Europe, but that whole time zone, and also the Asia Pacific time zone. So we hope to compile some of the highlights coming out of those conversations and share them with you as well. As you're joining, please do introduce yourself in the chat box, and I hope you guys can converse with each other throughout this event. Just a quick introduction to our theme is, how do we build resilient, sustainable WASH systems among growing challenges? I mean, right now there's probably a word you can't get more than an hour without hearing COVID-19, but climate change, there are economic crises, there's political instability, and even other emergencies sometimes happening all at the same time. And it can be overwhelming, but what we do know is that collective action is leading to some much more effective and efficient ways of working together. And even this event is one example of that. So just some quick definitions. These are not, everybody has slightly different definitions, but the basic definition for sustainability that we're working with here is something that endures over a long time period. So that could be a sustainable water point, but it could also be at the macro level, a sustainable WASH sector. It could be a sustainable group within a country that is coordinating. It can mean a lot of things. So that's our basic definition of sustainability. And then resilience. You hear this word a lot, but basically what we're thinking about here is the ability to plan for, adapt to, and survive shocks and stresses. There's been a lot of really wonderful examples coming out just in the past few months of where there have been some resilient sectors and programs and governments who are able to much more efficiently deal with many of the shocks that we've seen in 2020. But there's other examples as well, and we hope to talk about those. Whoops. And now it's my honor to introduce you to our speaker today, Maria Mercedes Medina Munoz. She's joining us from CARE Peru, and she is the head of the Climate Change, Amazon, and Water Resources for CARE Peru. She is originally a Colombian, and she is a conservation ecology specialist with more than 20 years experience managing research and development projects in land management and climate change in the tropics. Over the span of her career, she has promoted different initiatives and projects from the public sector and worked with ministries of environment in Colombia and Peru in rural economic development and value chains, productive conservation and forest management, ecological restoration of ecosystems, negotiation for conservation, and social conflict resolution, among many other successes. She's currently a specialized technical advisor at the Universidad Católica Sede Sapiente, apologies for my pronunciation, and manager of climate change, Amazon, and water resources at CARE.
We're really thrilled to have her here. She brings some really interesting perspectives that we often don't get to hear in the WASH sector. So Maria, if you could unmute yourself and talk to us more. We look forward to hearing from you. Hola Susan, Alec, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estaré hablando en español. Espero que todos pues, puedan escucharme a través de la traducción en el inglés y en el francés. Entonces, primero pues quiero agradecerles a todos ustedes. Ok, entonces, en Care Perú llevamos más de 20 años, más de 30 años trabajando los temas de agua y WASH. Queríamos compartir con ustedes algunas ideas en torno a la experiencia que tenemos con respecto a sostenibilidad, resiliencia y el desarrollo de procesos WASH en el país y todos los procesos que se han realizado a nivel internacional. Nosotros vislumbramos la sostenibilidad como un proceso que se mantiene a largo plazo, que genera diferentes beneficios y mejores condiciones con respecto pues, a las que actualmente se tienen o tiene una población. Hay diferentes formas de comprender la sostenibilidad y su relación con el desarrollo de los diferentes actores y visiones interculturales. Por ejemplo, y quiero retomar una cita de hace más de 20 años que venimos hablando del tema de desarrollo sostenible. Y por ejemplo, en el informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo que se realizó en 1987, el desarrollo sostenible se concebía como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. En esta definición, que es un planteamiento más a nivel de políticas, a nivel de políticas públicas, a nivel de tomadores de decisión nacional, lo confrontamos también con qué entienden las comunidades locales, qué entienden las comunidades indígenas, nuestras comunidades afrodescendientes, los colonos, con respecto a qué es el desarrollo sostenible. Y quiero retomar igualmente una definición de una sabia pildicera del Chocó colombiano, hace más de 20 años, en ese proceso de las comunidades afrocolombianas en torno a la defensoría de su territorio. Y ella planteaba que el desarrollo sostenible es aquel que acerca o permite conservar lo que a la comunidad le da comida, que protege lo que permite proteger lo que ellos aman. Estaba comentando que hay diferentes formas de comprender la sostenibilidad, desde aquellas que nos llevan a conceptos hacia políticas internacionales, políticas nacionales y tomadores de decisiones, como también qué consideran las comunidades locales, qué consideran las comunidades indígenas o afrodescendientes en nuestros países sobre qué es el desarrollo sostenible. Y retomaba un concepto de las comunidades afrocolombianas de hace más de 20 años, que consideran el desarrollo sostenible como aquel que les permite conservar lo que les da comida, proteger lo que ellos aman y recuperar aquello que se está perdiendo para ellos y para esas futuras generaciones. Entonces, en ese marco, cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que comprender siempre que hay una visión a largo plazo, pero también una visión a largo plazo no estática, sino que busca una mejora continua dentro de los sistemas. Siguiente, por favor. Gracias, Susan.
Y la capacidad de un sistema, y la comprendemos como resiliencia, esa capacidad que tiene un sistema de someterse, de enfrentar, mantenerse, recuperar sus funciones frente a una tensión, a una perturbación, y afrontar y superar una situación tensionante, es lo que determina la capacidad de resiliencia que tenga una población, una comunidad, una organización, una institución, un territorio. Entonces la resiliencia la podemos comprender también en diferentes niveles y a diferentes escalas. Por ejemplo, en el caso de, quiero retomar este concepto que tiene USAID, donde establece que la resiliencia se entiende como la capacidad de las personas, los hogares, las comunidades, los países y los sistemas para mitigar, adaptarse y recuperarse de choques y tensiones de una manera que reduce la vulnerabilidad crónica y facilita el crecimiento inclusivo. Aquí en este concepto ya incluso la resiliencia se le ve como además una posibilidad de no solamente de volver a un estado anterior al disturbio o al choque o a la tensión, sino una oportunidad para que se replanteen o se restablezcan de mejor manera aquellos elementos o aquellos procesos que no estaban sumando a la sostenibilidad. Por ejemplo, en el caso de ahora, nuestros países, todos nuestros países estamos afrontando una pandemia que no teníamos en diciembre la menor idea que iba a causar el estrago en salud, en vidas humanas, en economía que está pasando ahora. Y en la capacidad de resiliencia frente a esta situación tan crítica a nivel mundial, obliga a nivel de personas, a nivel de organizaciones, a nivel de instituciones, de sistemas, de territorios, de estados, a asumir este tensionante, esta crisis, pero no asumirla para volver a como estábamos antes, sino para buscar formas mejores, nuevas y más sostenibles para replantear algunas de las condiciones y algunas de las brechas que no hemos podido cerrar. Una de ellas, y muy importante, el tema del agua. Siguiente, por favor, Susan. Siguiente lámina, por favor, Susan. Gracias. Entonces, en este orden de ideas, cuando relacionamos los conceptos de sostenibilidad y resiliencia, nos estamos enfrentando a comprender que un sistema para que pueda ser resiliente necesita haber desarrollado diferentes capacidades de afrontar o de asumir un diferente impacto o un diferente tensionante. Y que no necesariamente un sistema para que sea resiliente debe haber alcanzado ya la sostenibilidad, pero sí necesariamente un proceso o un territorio o un sistema que esté alcanzando la sostenibilidad necesariamente tiene que haber desarrollado capacidad de resiliencia. Y la búsqueda de sostenibilidad la logramos en diferentes escenarios, en diferentes dinámicas, incluyendo aquellas que se presentan con perturbaciones o tensionantes que ponen en riesgo el sistema en sí mismo. Entonces, la sostenibilidad y la resiliencia se examinan siempre desde la aproximación sistémica, y un sistema sostenible siempre es aquel que alberga una alta capacidad de resiliencia. Entonces, si la sostenibilidad está orientada hacia una mejora continua dentro del sistema, desarrollar la capacidad de resiliencia definitivamente se considera una mejora continua. Por lo tanto, la sostenibilidad y la resiliencia deben ir de la mano a la hora en que estemos pensando en mejorar las condiciones o en buscar acciones de sostenibilidad en un territorio, en una institución, en una comunidad o en un lugar dado. Siguiente, por favor, Susan. Cuando pensamos ya en sostenibilidad, resiliencia y lo relacionamos con WASH, con los procesos WASH, debemos entender que aquí entramos ya a una gestión a nivel ya de un territorio. Y esos territorios sostenibles y esos territorios resilientes los entendemos entonces como aquellos espacios sociales y geográficos
donde los actores gestionan colaborativamente servicios ecosistémicos y riesgos. De manera colectiva, entonces se construye una gobernanza para adaptar, digamos, el sistema, los medios de vida, las comunidades a esos cambios y aprender de estas situaciones para incrementar su seguridad pues, frente a los acontecimientos futuros que puedan afectarlos o que los estén afectando y buscar la mejor manera de alcanzar el bienestar de la población de manera, digamos, igualitaria o equitativa, optimizando continuamente el uso de la tierra, mejorando la gestión del cambio climático y la adaptación y la mitigación y construyendo un territorio desde una lógica de entornos saludables. Entonces existen sistemas sostenibles y resilientes cuando los interesados, cuando los actores en el territorio colaboran en la gestión de los servicios y en los riesgos tanto de los ecosistemas como también en esa construcción de esa gobernanza que requiere en este caso la gestión, digamos, del territorio. Siguiente, Susan, por favor. Entonces, entendemos que todo proceso que busque impulsar el desarrollo sostenible y resiliente requiere de manera obligatoria siempre pensar en garantizar primero la cantidad y la calidad del agua que se requiere en ese territorio. No es posible alcanzar la sostenibilidad y la resiliencia si la gestión del agua no está claramente garantizada. O sea, poder garantizar que un territorio tenga agua es el primer paso para avanzar hacia la sostenibilidad y hacia la resiliencia. Y esto se logra cuando los actores involucrados, las comunidades, las instituciones, desde una lógica de gobernanza, comienzan a pensar primero en el ecosistema, en los ecosistemas que proveen el agua, en esos ecosistemas que regulan y almacenan el agua. Si no pensamos en ecosistemas, a nivel de ecosistemas proveedores de agua, pues vamos a tener más adelante una buena cantidad de infraestructura gris, acueductos, sistemas de riego, pero que no tienen agua disponible para operativizar, para hacerlos funcionales. Y eso está pasando en muchas partes a nivel mundial. Entonces, el primer paso para concebir la sostenibilidad siempre será garantizar el agua en el territorio. Y la salud de los ecosistemas proveedores de agua, o sea, mantener, recuperar, restaurar estos ecosistemas, debe ser el primer paso dentro de un manejo del territorio, entendiéndolos a estos ecosistemas como estructuras vitales para ese territorio. Entonces, es supremamente importante dentro de las diferentes estrategias WASH que pensemos en la infraestructura gris, pero necesariamente también tenemos que pensar en la infraestructura natural que permite que estos ecosistemas mantengan sus servicios ecosistémicos de producción, regulación y almacenamiento de agua. Siguiente, Susan, por favor. Ningún territorio puede avanzar hacia su desarrollo si no garantiza primero el agua. Y el manejo del agua entonces tiene que entenderse no desde un enfoque ambiental o de ambientalista. Tiene que entenderse también como un proceso o una inversión económica sostenible que deben hacer los estados y que soporta cualquier acción que busque desarrollar la capacidad de sostenibilidad y resiliencia en un territorio. Es muy, muy representativo, muy importante cuando los estados comienzan a pensar en invertir en agua y cómo esto se ve reflejado en la disminución de gastos en torno a resolver problemas de salud. No es posible que puedas impulsar un proceso de salud, de lucha contra la desnutrición, de lucha contra la anemia, si no has resuelto primero el acceso al agua para consumo y riego, agua segura para consumo y riego. En muchos países megadiversos, en el caso de nuestros países en América Latina, en las zonas de mayor riqueza ecológica se presentan coincidencialmente o paradójicamente las zonas de mayor pobreza económica. Y finalmente es a las comunidades que están viviendo en pobreza y pobreza económica a quienes se les responsabiliza de esa misión de conservar el patrimonio natural de un estado sin que por eso exista ninguna retribución por esa función de conservación que estas comunidades cumplen.
Y es importante tener en cuenta que es imposible conservar los ecosistemas si la población está con hambre. No se conserva con hambre. Y las poblaciones terminan finalmente desarrollando actividades insostenibles que degradan otra vez esos ecosistemas, especialmente aquellos que proveen agua. Entonces se genera un círculo vicioso. No tengo desarrollo económico porque no tengo agua de calidad ni en cantidad. Pero como no tengo desarrollo económico y no tengo recursos, tengo que retornar a las actividades extractivas de alto impacto y por lo tanto sigo disminuyendo la capacidad de los ecosistemas de proveer agua. Entonces hay un círculo vicioso en la gestión del territorio que necesitamos romper. Y gestionar el agua como recurso natural, entonces debe ser el primer paso para impulsar cualquier proceso a nivel de territorio, incluyendo WASH, dentro de este marco de acciones y actividades que buscan la sostenibilidad, que busquen la resiliencia en nuestros países. Entonces tenemos que buscar cerrar brechas de agua, brechas de acceso a agua y saneamiento. Pero primero también tenemos que, y de manera paralela y prioritaria, pensar en cómo garantizamos que esa agua que proviene de los ecosistemas, porque son ellos los que la ofrecen, garantizar la salud de esos ecosistemas. Aquí hay un reto importante que sale más allá de la gestión de la infraestructura gris y nos obliga a pensar entonces a nivel ya sistémico y de territorio. Entonces yo creo que pensar a nivel de sistema, a nivel de territorio y a nivel de gobernanza, digamos, es la vía más directa para que podamos alcanzar un proceso que permita a nuestros países, a nuestros territorios, a nuestras comunidades, lograr pasos importantes en torno a la sostenibilidad, a la autogestión sostenible y resiliente de sus territorios. Bueno, con esto quería cerrar, digamos, estas ideas que queríamos compartir con ustedes, que han sido producto de estos más de 30 años de experiencia que tenemos aquí en CARE. Agradecerles a todos el espacio y nos ponemos a disposición de ustedes para continuar el trabajo del día de hoy. Muchísimas gracias a Susan, muchísimas gracias a Alec y un saludo para todos.